Bloque 1, secuencia 5. Áreas naturales protegidas. México es uno de los países con mayor diversidad biológica en el mundo. Por eso se dice que es megadiverso. Aquí tenemos desiertos, playas, selvas, bosques, ríos, lagos, en fin. Y cada uno de ellos tiene su propia variedad de seres vivos. ¿Se imaginan? Pero debido a las diferentes actividades que realizamos los seres humanos, algunos ecosistemas se han ido deteriorando poco a poco. Por ello se han tenido que dictar leyes que protejan algunas de las áreas para su conservación. En el territorio mexicano hay más de 150 áreas naturales protegidas. Entre todas las áreas se conforma una superficie de más de 18 millones de hectáreas protegidas. Esto es alrededor del 10% de la superficie total de nuestro territorio nacional. En el año de 1325, los mexicas fundaron la Gran Tenochtitlan, una ciudad construida sobre islotes en uno de los lagos de poca profundidad que había en la cuenca del Valle de México. Con un sistema de chinampas, construyeron calzadas y acueductos, logrando que la ciudad se abasteciera de todo lo que necesitaba y se comunicara con el exterior. Los mexicas, cuyo número se calcula entre 100 y 200,000, se dedicaban al cultivo de la tierra, a la pesca de diversas especies y cazaban aves y mamíferos en los extensos bosques de pino y encino que rodeaban la cuenca del Valle de México. En la actualidad, esta misma cuenca está habitada por más de 20 millones de personas, situación que evidentemente provocó la transformación de las áreas naturales y del espacio geográfico. Los bosques, lagos y ríos ya no cuentan con la biodiversidad característica de la época prehispánica. Ahora quedaron inmersos en grandes asentamientos humanos. La llamada región más transparente, por la limpieza del aire y sus bellísimos paisajes, ahora padece los efectos de la contaminación, la sobrepoblación y el cambio del entorno. En la década de los 90 del siglo pasado, la atención de la Ciudad de México se concentró en la contaminación ambiental. A partir de entonces, se realizaron una serie de medidas y esfuerzos dirigidos a contrarrestar este grave problema. Pero la sobrepoblación, la explotación desmedida de los recursos naturales, entre otros factores, han limitado el logro de resultados satisfactorios. Los mantos acuíferos que existen por debajo de la Ciudad de México y que la proveen de agua se están reduciendo por sobreexplotación, provocando que se presente un hundimiento de 7,5 metros. Este es solo un ejemplo de lo que puede suceder cuando el ser humano modifica considerablemente el entorno, provocando el deterioro del ambiente natural. Con el propósito de contribuir a la conservación del ambiente, las autoridades federales se han dado a la tarea de determinar áreas naturales protegidas, mismas que son designadas por decreto presidencial. Estas son porciones de territorio representativas de los ecosistemas, en donde debe conservarse el ambiente original. A partir de su creación, en esos espacios solamente se pueden realizar actividades que permitan sustentar y generar el desarrollo de sus comunidades humanas, sin dañar a la flora y a la fauna. ¿Qué tradición o costumbre tienen en tu comunidad para apoyar la conservación del medio ambiente? Pues separar la basura, haciendo campañas para no tirar o no desperdiciar el agua. Pues las faenas, que se hacen creo que cada 8 días, no sé, cada mes. Se va limpiando. No. Para entender mejor lo que es un área natural protegida, volvamos al ejemplo de la reserva de El Vizcaíno. En esta área, los periodos de sequía se prolongan hasta por más de 3 años y la única humedad que le llega al desierto de Sonora, que también es parte de la reserva, es la que proviene del Golfo de California. En el Golfo, la interacción de la corriente fría de California con las aguas cálidas subtropicales
producen una evaporación que cubre de neblina y rocío a las grandes extensiones de desierto. Algunas de las áreas naturales protegidas son reservas de la biosfera, parques nacionales, monumentos naturales, áreas de protección de recursos naturales, áreas de protección de flora y fauna, santuarios. Y cada estado de nuestro país determina algunas áreas de acuerdo a las diversas condiciones. Las reservas de la biosfera son áreas representativas de uno o más ecosistemas poco alterados por la acción del ser humano o que requieren ser restauradas y preservadas. Además de la reserva El Vizcaíno, existen en México otras igualmente importantes. Actualmente nuestro país cuenta con cerca de 11 millones de hectáreas de reservas de la biosfera. Los parques nacionales son áreas con uno o más ecosistemas que se destacan por su belleza escénica, su valor científico, educativo, de recreo e histórico, por la existencia de flora y fauna, por sus características para el desarrollo del turismo y por otras razones de interés general. Para el año 2000, nuestro país contaba con casi 70 parques nacionales, ubicados a lo largo del territorio nacional. Los monumentos naturales son áreas que contienen uno o varios elementos naturales, que debido a su carácter único, se decide incorporar a un régimen de protección absoluta. No tienen la variedad de ecosistemas, ni la superficie necesaria para ser incluidos en otra categoría. México cuenta con muy pocos monumentos naturales. Las áreas de protección de recursos naturales son aquellas destinadas a la preservación y protección del suelo, es decir, las cuencas hidrográficas, las aguas en general y los recursos naturales que se encuentran en terrenos forestales. A finales del siglo XX fueron declaradas como áreas de protección de recursos naturales las huertas y la cuenca hidrográfica del río Necaxa. Las áreas de protección de flora y fauna son las que contienen hábitats de cuya preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de especies de flora y fauna silvestres. En el país tenemos casi 30 áreas de este tipo. Los santuarios son zonas que se caracterizan por su riqueza de flora o fauna y proveen a algunas especies un lugar adecuado para su reproducción. En México existen alrededor de 700 hectáreas de santuarios, que incluyen cañadas, grutas, cenotes o caletas. Tenemos casi 20 santuarios en la República Mexicana. Existe un área natural protegida que no se ubica en ninguna de las clasificaciones anteriores. Se trata de la Sierra de Ajos Bavispe en Sonora. Se ubica en el punto más alto del estado de Sonora, a 2.656 metros sobre el nivel del mar. Los decretos presidenciales que la crearon y legalizaron la determinan como reserva forestal y refugio de vida silvestre. ¿Qué acciones realizarías para contribuir a la conservación de las áreas naturales protegidas? No tirar el agua, no tirar basura, tratar de hacer más botes, de poner más botes de basura. Podemos hacer nada. Y luego, pues, la verdad no hay disposición de las personas para hacer esto. Vamos a plantar árboles a veces. La última vez fuimos al bosque de Tlalpan. No tirando basura, no talando los árboles. Qué frágil y a la vez qué fuerte es el equilibrio de la vida. A pesar del enorme deterioro que los seres humanos hemos ocasionado en el medio ambiente, todavía podemos apreciar muchas bellezas naturales. Sin embargo, es momento de tomar conciencia y trabajar desde nuestra casa, en nuestra escuela y en el lugar donde vivimos para cuidar y renovar nuestro entorno.